Cálculo de la constante de equilibrio, Kc. ¿Qué es un equilibrio químico? Es el estado dinámico de una reacción reversible, donde las velocidades de la ejecución directa y la reacción inversa son iguales, presentando en concentraciones constantes de reactivos y productos con el tiempo. Podemos describir el equilibrio químico de forma gráfica de la siguiente manera. El tiempo sobre la concentración de mol sobre litro. En la primera predominan los productos, Kc es mayor que 1. En la segunda predominan los reactivos, Kc es menor que 1. Y en la tercera podemos decir que el equilibrio de los reactivos es igual a la de los productos. La constante de equilibrio Kc es un valor numérico que describe la relación entre las concentraciones de productos y reactivos en una reacción química que ha alcanzado su estado de equilibrio, es decir, cuando sus velocidades son iguales y no hay cambios netos de las concentraciones de las sustancias involucradas. La fórmula es productos divididos entre reactivos. Pasos para calcular Kc. 1. Escribimos la ecuación química balanceada. 2. Determinamos la concentración de moles en el equilibrio. 3. Escribimos la expresión de la constante de equilibrio, donde A, B, C, D mayúsculas son las concentraciones molares de los reactivos y productos en el equilibrio. A, B, C, D minúsculas son los coeficientes estequiométricos de cada sustancia química balanceada. 4. Sustituimos y calculamos introduciendo las concentraciones del equilibrio de la expresión de D y realizando los cálculos correspondientes, siguiendo el orden de las operaciones. Después, en el siguiente ejemplo, podemos observar la sustitución de cada molaridad de cada sustancia, donde tenemos productos sobre reactivos teniendo un resultado al final que es Kc. Explicar el cálculo de la constante Kc si se tienen las concentraciones al equilibrio, considerando que la siguiente reacción química, propano más dioxígeno, que reaccionan para formar dióxido de carbono más agua, se lleva a cabo en un recipiente a 300 grados Celsius y al alcanzar el equilibrio se encuentran las siguientes concentraciones. Propano, que es igual a 0.1 moles sobre litro, dioxígeno, 0.2 moles sobre litro, dióxido de carbono, 0.3 moles sobre litro, y agua, igual a 0.4 moles sobre litro. Tenemos que calcular el valor de la constante Kc. Para esto primero tenemos que verificar si la reacción química que nos proporcionan ya está balanceada, por lo que separaremos a carbono, oxígeno y hidrógeno. Y contaremos cuántos átomos tiene cada uno, del lado de los reactivos y del lado de los productos. En este caso, del lado de los reactivos, tenemos 3 átomos de carbono, 8 de hidrógeno y 2 de oxígeno. Y de los productos tenemos 1 de carbono, 2 de hidrógeno y 3 de oxígeno. Para balancearla, tendremos que ponerle coeficientes que nos den de ambos lados los átomos que necesitamos. En este caso, del lado de los reactivos son 3 átomos de carbono, 8 de hidrógeno y 5 de oxígeno. Y del lado de los productos, 3 de carbono, 4 de hidrógeno y 3 de oxígeno. Quedándonos así nuestro balance para la reacción. Después tenemos que tomar en cuenta la fórmula de Kc, que en este caso sería Kc igual a productos sobre reactivos. Los reactivos en este problema serían propano más oxígeno y los productos serían dióxido de carbono más agua. Nuestra expresión de Kc nos quedaría así, que sería dióxido de carbono elevado a la tercera potencia multiplicando a agua elevado a la cuarta potencia, sobre propano multiplicando a dioxígeno elevado a la quinta potencia. Luego sustituiremos los valores que nos proporciona el problema de cada uno.
nos quedaría 0.3 moles sobre litro elevado a la tercera potencia multiplicando a 0.4 moles sobre litro elevado a la cuarta potencia sobre 0.1 moles sobre litro multiplicando a 0.2 moles sobre litro elevado a la quinta potencia. Y al resolverlo nos daría 21.6 moles sobre litro, que sería nuestro resultado de la constante Kc. Ahora veremos el cálculo de la constante Kc si se tienen moles al equilibrio. Este ejercicio nos dice, en el proceso de formación de amoníaco realizado a 500 grados centígrados en un recipiente de 10 litros, se ha encontrado en el equilibrio la presencia de 6 moles de nitrógeno, 4 moles de hidrógeno y 1.12 moles de amoníaco. Calcula el valor de la constante Kc. Ahora bien, del lado derecho tengo cierto número de pasos, los cuales vamos a seguir para calcular nuestra constante, ¿ok? Ok, como paso número 0, tenemos que determinar nuestra ecuación. Ya que este problema no nos lo proporciona, tenemos que identificar cuáles son nuestros reactivos y cuáles son nuestros productos. En este caso, el nitrógeno e hidrógeno reaccionan para formar amoníaco. Bien, ahora al tener nuestra ecuación, tenemos que balancear o verificar si está balanceado. En este caso podemos ver que no lo está, ya que tenemos dos moléculas de nitrógeno del lado de los reactivos, una molécula de nitrógeno en sus productos, así como en el hidrógeno que tenemos dos moléculas del lado de los reactivos y 3 del lado de los productos. Ahora, los coeficientes que nos ayudarán a balancear nuestra ecuación son el 3 y 2, lo cual podemos comprobar multiplicándolo por los subíndices, lo cual ya nos demuestra que sí, ya está balanceada nuestra ecuación. Ahora bien, para calcular Kc necesitamos las concentraciones de nuestros reactivos o productos. En este caso solo nos da la cantidad que está en los litros, por lo que ahora tenemos que convertir a molaridad para poder proseguir con nuestro cálculo de Kc. Entonces, para calcular la molaridad, como bien ya dije, se calcula dividiendo los moles de una sustancia entre el volumen de litros. Entonces, en este caso, veamos que tenemos de nitrógeno 6 moles, de hidrógeno 4 moles y de amoníaco 1.12 moles. Por ende, tenemos que dividir estas tres cantidades sobre 10, que es nuestro volumen en litros. Entonces, al hacer estas operaciones nos da que la concentración de nitrógeno es 0.6 moles sobre litro, de hidrógeno 0.4 y de amoníaco 0.112 moles sobre litro. Ahora bien, al tener nuestras concentraciones listas, ya podemos expresar nuestra constante. Entonces, para Kc, recordemos que se calcula dividiendo los productos, la concentración de los productos sobre la concentración de reactivos. Por lo que nuestra expresión queda como la concentración de amoníaco sobre la multiplicación de la concentración de nitrógeno por la concentración de hidrógeno. Pero no olvidemos nuestros coeficientes, los cuales los vamos a expresar como exponentes. Ahora bien, esta sería nuestra expresión para calcular Kc. Ahora, lo último que nos queda es sustituir por los valores que ya teníamos de concentración. Lo que nos queda que 0.112 moles sobre litro elevado al cuadrado entre 0.6 moles sobre litro por 0.4 elevado a la tercera potencia. Lo cual en la calculadora nos da un resultado de 0.326 moles sobre litro para el valor de Kc de esta ecuación. En el siguiente problema, que se sacó de Canarias 2018, nos indica lo siguiente. En un recipiente de 5 litros se introducen 1,84 moles de nitrógeno y 1,02 moles de oxígeno. Se calienta el recipiente hasta 2000 grados Celsius, estableciéndose el equilibrio de la formación de oxígeno nítrico. En estas condiciones reaccionan 0,055 moles de nitrógeno inducido. Aquí está la ecuación. Nos pide calcular el valor de Kc y también el rendimiento de la reacción. De este lado se nos
están los pasos que vamos a seguir. Es determinar la ecuación, balancear la reacción, organizar los datos, calcular el valor de Kc y por último calcular el rendimiento. Para determinar la ecuación únicamente copiamos esto y lo pasamos de este lado, pero emitimos el estado gaseoso, este subíndice de aquí. También nos pide balancear la ecuación. Para balancear la ecuación, o en este caso verificar que está balanceada, comprobamos los datos. De este lado, en el lado de los reactivos, tenemos nitrógeno y oxígeno, 2 de nitrógeno y 2 de oxígeno. Aquí se ponen del lado izquierdo. Y del lado derecho, en los productos, está esta exponente o coeficiente estequiométrico que nos indica que se multiplicará por oxígeno nítrico. 2 por 1 son 2. En este caso tendremos 2 de nitrógeno y 2 de oxígeno de igual manera. Comprobamos que la ecuación efectivamente está balanceada. Tenemos que organizar los datos y para organizarlos también ocuparemos esta pequeña tabla que está aquí, donde vaciaremos los moles iniciales de nitrógeno, oxígeno y de oxígeno nítrico, también los moles que reaccionan, los moles que se forman y los moles en equilibrio. Esta tablita ya vaciada se verá así. Ahora, ¿de dónde salieron estos datos? Los moles iniciales de nitrógeno están en este lado. En un recipiente de 5 litros se introducen 1,84 moles de nitrógeno. Esos son los moles iniciales de nitrógeno. También se vacían 1,02 moles de oxígeno de este lado. En primera instancia no vamos a tener los moles de oxígeno nítrico, por lo que se omite. Los moles que reaccionan están de igual forma aquí. En estas condiciones reaccionan 0,055 moles de nitrógeno introducido. Se ponen de este lado. Para saber los moles que reaccionan de oxígeno, son la misma cantidad que reaccionan en nitrógeno. Nada más se pone el dato. En los moles de oxígeno nítrico se omite porque tampoco se tiene el dato. Ahora, los moles que se forman se saca de la suma de los moles que reaccionan de nitrógeno y de oxígeno. Estas dos sumas dan los moles que se forman de oxígeno nítrico. Aquí se pone de este lado. Y los moles en equilibrio, igual, para sacar esta reacción, este dato tenemos que restar 184, que son los moles iniciales, más bien los moles iniciales menos los moles que reaccionan. De este lado se ve. Esto ya resuelto se ve de esta manera. Aquí están los moles en el equilibrio. Ahora, tenemos que también calcular el valor de Kc. Para calcular el valor de Kc, dejamos esta tablita de este lado para guía. Y igual, el valor de Kc es igual a esta pequeña fórmula que tenemos de este lado, donde nos indica que los productos van primero. Los productos de oxígeno nítrico están elevados a su coeficiente estequiométrico, que es el de aquí, entre nitrógeno por oxígeno, que es igual, son los reactivos. Esto lo sustituimos, pero primero, para saber antes que nada, tenemos que sacarlo en molaridad. Para sacar la molaridad tenemos que poner mol sobre litro. Mol sobre litro es esta cantidad que se encuentra aquí sobre 5 litros. Aquí están los datos ya de estos mismos, solo es darse cuenta. Estos datos de aquí sobre 5 litros. Estos son los moles en el equilibrio, se ponen de este lado y en el recipiente que se introducen, que es el litro, que son, aquí lo dice, 5 litros. Aquí lo ponemos, lo sustituimos y bueno, lo resolvemos y estos son los resultados. Todo esto se sustituye en esta fórmula que se ve de esta manera. Ya los datos ya están sustituidos. Ahora se resuelven. Cuando se resuelven da este resultado. Da a entender que los productos, que en este caso es 0.022 elevado al cuadrado, que es la concentración de esta fórmula de acá, que diga, es entre la concentración de nitrógeno por la concentración de oxígeno. Esto da este pequeño resultado que se divide entre sí.
por lo que Kc es igual a 0.00702. Este es el valor de Kc. Ahora, ¿cómo calculamos el rendimiento de la reacción? Para calcular el rendimiento de la reacción ocupamos moles reales de NO, que en este caso es oxígeno nítrico. Esto solo es para esta fórmula. Es igual entre moles teóricos de oxígeno nítrico. Esto todo multiplicado por 100. Para sacar este resultado sustituimos, que son en este caso esto. El rendimiento que es de oxígeno nítrico es este de aquí. Todo esto entre 2 por 1.02, que es el de acá. Este dato por 2. Esto se multiplica por 100. El resultado es este. El rendimiento total es de 5.61. Este problema está resuelto de la siguiente manera. El rendimiento es de 5.61 y el Kc es de 0.00702. Integrantes: González Pérez Yurixi, inicio, equilibrio químico y constante de equilibrio, Kc. Carapia Hernández Aide, problema nivel 1. Esteves Luna Sofía, problema nivel 2. Hernández Bautista Margarita, problema nivel 3.